Lo que tenemos que hacer ahora es no solo tener políticas contracíclicas, sino que tenemos que cambiar el enfoque. La desaceleración se ha venido porque hemos puesto todos los huevos de la gallina en una sola canasta, que son los recursos naturales. Los recursos naturales te generan un crecimiento y un progreso que no es sostenible, no es duradero. Los crecimientos que son duraderos en el tiempo son los que se basan en el talento de las personas, no si es que tienes una mina. El talento de las personas es lo que hace que tu progreso se pueda mantener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir en las personas. El problema del Perú es que en los últimos 30 años no se invierte en las personas. Dime, ¿hay una reforma educativa? ¿Tenemos servicios de salud? ¿Tenemos simplificación de trámites para que nos hagan la vida más sencilla? ¿Hay lucha contra la seguridad ciudadana? ¿Cómo está la seguridad jurídica? Nada de eso importa en el Perú. Lo que importa es que el proyecto minero vaya. Y nos dicen que si la mina se friega, o mejor dicho, si la mina se cierra, todos nos fregamos. ¿Cómo puede un país sostenerse en una situación de ese tipo? En términos de estrategia general de desarrollo, ¿qué papel le asignas a la minería? A ver, nuestro enfoque es un enfoque que responsabiliza al chorreo de la situación en la que estamos pasando los peruanos. Nuestro diagnóstico es que hemos avanzado y que hemos progresado, pero progresamos muy lento, Jaime. Todo en el Perú es difícil. Vivir en el Perú es muy complicado porque todo es engorroso, todo es lento, todo es burocrático. Y el responsable es el chorreo. ¿Y el chorreo por qué? Porque el chorreo es un enfoque que nos dice que el progreso para todos comienza desde arriba. Porque la gran inversión genera los empleos, los ingresos, reduce la pobreza. Y yo no creo eso. Yo creo que el chorreo lo que ha ocasionado... ¿Tú no crees en la inmensa palanca que significa la minería para el desarrollo del país? No, no he dicho eso. Lo que Sí, yo he dicho... Estás diciendo que las grandes inversiones eso es equivocado. No, yo no he dicho eso. Lo que he ¿Tú dicho... estás con los antimineros? No, en absoluto. En absoluto. ¿Qué piensas que Tía María debe salir o no? Yo pienso que debería de salir con las condiciones adecuadas. ¿No son adecuadas en este momento? No, yo creo que las dos condiciones adecuadas son, primero, que cumpla con las regulaciones ambientales y lo segundo es que tenga una buena relación con la comunidad. Y lo que ha pasado con Tía María, que es un proyecto que debería avanzar, es que hay 138 observaciones de las Naciones Unidas que se presentaron al gobierno peruano y todavía no sabemos cuál ha sido el destino de esas 138 observaciones. Pero hay un segundo estudio de impacto ambiental que se hizo y que absuelve las observaciones. Es decir, las observaciones acabaron con el primer estudio de impacto ambiental. A ver, pero hay un segundo que ya se supone que ha absuelto esas observaciones. Sí, hay un segundo estudio que dice que ha absuelto las observaciones, pero no se ha mostrado la información específica en cada una de las observaciones. Entonces yo creo que si el gobierno efectivamente lo hubiera hecho, creo que sería bien que lo mostrara a la población. Es una gran oportunidad, porque lo que se están quejando es que, oye, ¿qué pasó con las observaciones? Que todos nos pusimos de acuerdo. Entonces, si el gobierno realmente las ha incluido, como dice el ministro, es una extraordinaria oportunidad de mostrarlas y de mostrarlas a todos. Y si eso se cumple, yo creo que Tía María está en condiciones de... Pero la principal observación era el problema del agua. El agua que iba a tomarse, se iba a tomar agua del río. Ahora va a ser agua desalinizada con un ducto que lleva el agua a 800 metros adentro del mar. Esa era la principal, en realidad la gran observación. Sí. Eso ya se resolvió. Y en fin, habría que... Pero nosotros no estamos en contra de la gran inversión. Lo que estamos diciendo es que la obsesión exclusiva con la gran inversión nos está quitando foco de lo más importante. No, exclusiva no, pero lo que pasa es que lo que hay es una obsesión contra la gran inversión. No hay una obsesión a favor de la gran inversión, hay una en contra, que es la que gana, además. Digamos, es la que simplemente termina siempre imponiendo sus condiciones, ¿no? Yo creo que todas las partes, en lugar de usar la razón, creo que están utilizando consignas. Y creo que lo importante es que todos dialoguemos y que resolvamos estas inquietudes. Yo te aseguro que si se da transparencia en estas 138 observaciones, estoy seguro que se va a destrabar. Creo que esto va a generar más violencia y esto puede... ¿Pero cuánto conoce usted el problema de Islay? Lo conozco lo suficiente como para tener el sentido común de saber que esto va a generar más violencia y esto se puede desbordar fuera de Arequipa y lo que vamos a conseguir son más muertos, son más heridos y vamos a lamentar que nadie va a ganar de esto.
Acá hay que actuar de una forma inteligente. ¿Cuál es esa forma inteligente? La forma inteligente es primero entender lo que ha pasado en los últimos días. El Frente de Defensa ya dejó de liderar las protestas y ahora son los extremistas los que lo están haciendo. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Primero, Le pongo los extremos. Hay que sacar al ejército, a la policía y replegarlo en sus cuarteles y dejar que los violentistas y los terroristas tomen las carreteras. a ver, Freddy, quiero continuar con esta argumentación. El gobierno en los últimos días ha cometido dos errores. El primero, un mensaje a la nación que no tiene ningún contenido, no tiene ninguna claridad y no tiene ninguna decisión. Y eso, en lugar de ayudar, ha elevado los ánimos de los que están protestando. Y en segundo lugar, el segundo error que ha cometido es tratar de imponer el diálogo en donde no existen las condiciones para el diálogo. Y además, ¿sabe lo que ha hecho? Ha dicho que da 60 días, una pausa, para poder retomar el diálogo. Él no ha dicho, el presidente no ha dicho Bueno, eso. la empresa privada. Y ese es otro error, porque en 60 días es un periodo demasiado Por corto supuesto, para por sanar un supuesto. montón de cosas que han ocurrido. Por supuesto. Si uno mantiene las Fuerzas Armadas y declaras el estado de emergencia, vas a generar más violencia porque los que tienes al otro lado es gente que no quiere conversar, no quiere dialogar y lo que quiere es pelear. Vuelvo a preguntar, doctor. ¿Qué hay que hacer? Lo que yo Eso. haría es lo siguiente. Primero, retiro las Fuerzas Armadas. Primero. Y segundo, hago que el Poder Judicial comience a hacer procesos legales, caso por caso, contra cada uno de los que está inspirando y los que está haciendo y movimientos de todos los extremistas. Pero más allá de los 4 identificados, por favor, doctor Guzmán, no hay gente que se muestre, por lo menos para identificarlo. Todos están con los rostros descubiertos. Estamos regresando a los 80, a los 90 que tenemos el terrorismo. Freddy, ¿sabes cuál es el problema? Que para poder identificar a esas personas necesitas dos cosas, inteligencia y operadores políticos. Y esas dos cosas no las tiene el gobierno, Bueno. porque no tiene un plan y lo hace de una forma improvisada. Perdóneme, por favor, tengo que hacer una pausa. Por favor. Coincido con usted, doctor Guzmán, cuando dice que no tiene operadores políticos y probablemente el sistema o servicio de inteligencia evidentemente tampoco está funcionando. Pero ya están utilizándose mecanismos, instrumentos, armas que utilizó el terrorismo en los 90. Así es cierto. Y ese es el tipo de consecuencia al que llegamos cuando no tenemos ninguna política planificada ni preventiva. Y yo quiero comentarte cómo esto se hace en otros países y cómo debe hacerse en el Perú. El Perú no es el único país en donde hay conflictividad social, no es el único país en donde tiene una geografía tan compleja y donde hay proyectos mineros. Lo que se hace es se crea una agencia de política preventiva, en donde tiene inteligencia, procesamiento de información, mesas de desarrollo y operadores políticos que se adelantan, Freddy, años atrás a que hay una conflictividad. Cuando uno identifica puntos en donde la gente tiene malestar por algún proyecto, el Estado se adelanta y actúa con una actividad preventiva. Entonces, lo que ocurre al final, cuando algo arde en llamas, es la minoría, es justamente el error estadístico. En el Perú, hasta el año 2011, existía una oficina de conflictos sociales. Eran 30 personas que actuaban de una forma totalmente reactiva. Cuando pasaba algo, iban corriendo a ver qué solucionaban. Los bomberos. El 2011 se diseñó normativamente y se aprobó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que tenía la intención de tener todos estos elementos y comenzar a hacer las cosas como se deben hacer en el Perú. Yo estuve ahí, yo era secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, a mí nadie me lo contó. ¿Cuál es el problema entonces? No tiene presupuesto. ¿Con qué premier estuvo usted? Juan Jiménez. Ya. ¿Cuál es el problema? No tiene presupuesto, no tiene cuadros, no tiene dinero para la inteligencia y lo más importante es que no hay voluntad política. El presidente de la República tiene que liderar esa Oficina Nacional de Diálogo. Entonces, sin política preventiva, venimos ahora a quejarnos por lo que sucede. El problema de Tía María, ¿cómo lo solucionaría si estuviera usted en el poder? Dando información con toda la transparencia del caso. Nosotros venimos diciendo que nosotros creemos en la minería, creemos en la nueva minería, que es la que cumple solo dos requisitos: proteger el medio ambiente y relacionarse bien con sus comunidades. Analicemos Tía María en ese contexto. Tía María ha tenido un primer estudio de impacto ambiental que recibió 138 observaciones de las Naciones Unidas, porque el gobierno se lo pidió a las Naciones Unidas. Hay un segundo estudio en donde no sabemos si las observaciones han sido incorporadas. El gobierno dice que sí han sido incorporadas, entonces lo que debería de corresponder es que nos muestre que efectivamente todo está en orden para que calme un poco los ánimos de todos los grupos de interés que están alrededor. Si eso ocurre, Tía María debería de proceder. O sea, ¿usted no le cree al ministro Pulgar Vidal? No, no es que no le crea, pero lo que están exigiendo las comunidades es la muestra de que efectivamente las observaciones fueron incorporadas. Lo que hemos leído y escuchado es que los dirigentes
lo que exigen es que no haya proyecto, nada más. Yo no estoy de No acuerdo quieren con eso. dialogar. Ayer el ministro de Agricultura ha estado conversando con algunos de los dirigentes han salido y han dicho, no, el paro se va a radicalizar. Ellos no quieren sentarse a dialogar. ¿Cómo solucionar un problema así cuando la otra parte no quiere dialogar? Sí. Yo creo que los extremistas, los que se aprovechan de estas situaciones, se aprovechan porque el Estado comete errores. Se lo digo porque en campaña siempre es fácil no pelear con nadie, ¿no? Lo que hacen la mayoría de los candidatos es no pelear con nadie, pero la realidad está mandando y demandando, ¿no? Y entonces la cosa clara es que en este proyecto exactamente la otra parte no quiere conversar. Bueno, ¿Cómo solucionar un problema sí, así? primero, resolver estas dos condiciones. Que el estudio sea efectivamente transparente y donde se vean que todas las observaciones han sido incorporadas. Y cuando estas dos condiciones sean satisfechas, el Estado tiene que imponer el imperio de la ley. Esas son las dos últimas condiciones. Nosotros estamos a favor que los proyectos procedan cuando se cumplan estas condiciones. Hay un número que nadie mira y es el siguiente. De todos los proyectos mineros que hay en el Perú, solo el 6% tienen conflictos sociales. Eso te dice dos cosas. Que el Perú no solo convivir con la minería es absolutamente factible, sino que lo hemos venido haciendo. Los problemas que ocurren son en la minoría de proyectos, porque hacemos las cosas a las patadas. Y la consigna ha reemplazado la razón, pero no solo en un campo, sino en los dos bandos. Y los problemas son del Estado. Lo que tenemos que hacer es transparentar la información y cuando los estudios de impacto ambiental sean absolutamente resueltos, el Estado ahí tiene que entrar aplicando el imperio de la ley, pero resolviendo esos dos temas. Hace rato mencionó algo relacionado al tema de la minería, por ejemplo, el tema de la inversión privada y las asociaciones público-privadas. Siempre, aquí nada más pasa algo en la empresa prestadora de servicios de agua potable, Sedalip, la gente le tiene pavor al ingreso de la empresa privada. En Salaberry, el otro año se concesiona el puerto de Salaberry y los portuarios le tienen pavor porque dice que lo van a despedir y porque van a cambiar la configuración del puerto y que no va a ser el mismo puerto de antes. Es decir, la gente tiene una percepción negativa de entrada de la inversión privada. ¿Cómo? Que es primero, imponer la inversión privada, comunicar los beneficios o replantear las condiciones que el Estado da. Necesitas un Estado fuerte. Mira, violentistas que vayan en contra de la inversión siempre van a haber. Han habido en el pasado, hay hoy día y va a haber en el futuro. Empresas privadas irresponsables o prepotentes va a haber todo el tiempo también. Pero ¿quién hace la diferencia? ¿Quién sí puede cambiar? El Estado. Si tú tienes un Estado fuerte, un Estado que regule adecuadamente y que mida los beneficios de una parte y la otra, la solución es una solución positiva. El problema del abuso de la inversión, el abuso, es un tema de ausencia del Estado. Tenemos que verlo de tal forma. Igualito, el abuso de los violentistas, por otro lado, porque hay que ser muy equilibrado, es también la culpa del Estado que no tiene presencia. Entonces, en el caso de la privatización o las concesiones y todo lo demás, necesitamos un Estado que proteja los derechos de los ciudadanos y que comunique, que informe, que dialogue. Algo que en el país no se ha hecho. ¿Y sabes por qué no se ha hecho? Porque no tenemos un arreglo institucional para gestionar los conflictos sociales. Es algo que nosotros vamos a crear. Una entidad que tenga inteligencia, que tenga operadores, que tenga mesas de desarrollo y que el jefe de esa oficina esté en el gabinete de ministros todas las semanas, reportando al presidente de la República y a todos los ministros todos los conflictos y todos los